Dios sacrifica con la imagen, con la madera de acera. ¿Sabes qué? Que todo aquello que está tomando el primer lugar de Dios, tú lo vas a sacrificar y vas a usarlo de leña para sacrificar todo lo que han crecido durante. Gloria a Jesús. ¿Sabes qué? Que yo vengo a hablarle a personas que quizás el dolor ha sido un ídolo en tu vida. ¿Sabes qué? El dolor no es un ídolo. El dolor es la leña que tú le vas a echar al fuego para que se siga vibrando. Porque el fuego de Dios lo necesitamos en nuestra vida. Todo aquello que está sirviendo de ídolo en nuestra vida solamente es la leña que le vamos a echar al fuego para que se consuma en la noche de hoy. Y número 3. Porque yo dije que no todos los llamados no son escogidos. Porque ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque hay algunos llamados que no tienen la presencia de Dios. Cuando tú miras el versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Pero el Espíritu de Jehová no vino sobre Gedeón hasta que Gedeón sacrificó y hasta que Gedeón le cambiaron el nombre. Gloria a Dios. Dios no puede darte de su espíritu si nosotros seguimos con el mismo nombre. Nosotros tenemos que levantarnos en la noche de hoy. Que cuando nosotros salgamos por ahí, ¿sabes qué significaba? Jeroboam significaba que Baal contienda contra él. Nosotros tenemos que salir esta noche de aquí con un nombre que diga en nuestra frente marcado que Satanás contienda contra mí. Y ¿sabes qué? Si Satanás va a contender contra mí, no va a contender contra mí, sino que va a contender con el que está contigo. Porque hoy no vives tú, sino que vive Cristo en ti. ¿Sabes qué? Satanás se busca un problema cuando va a buscarte a ti, porque antes él venía a buscar a ella, pero ahora cuando viene y vive Cristo en ella, ahora cuando él va a buscar a ella no la encuentra, porque ahora el que está al frente de ella se llama Jehová. Cuando Dios vaya a buscarte de aquí, se va a buscar el enemigo con un nombre nuevo, el que el Señor te ha puesto, porque antes de que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, tenemos que sacrificar y Dios nos tiene que cambiar nuestro nombre. Gloria a Dios. Dice que entonces él convocó al ejército y entonces salieron a la guerra a destruir, entonces a hacer la respuesta de la petición que ellos habían clamado, de la petición que ellos habían elevado. Ellos dijeron: Señor, sálvanos. Entonces Dios levantó a Gedeón. Yo creo que la iglesia se ponga en pie. Que se pongan en pie todos esos Gedeones que dicen: yo